Visión País es presentado por Universidad Politécnica y Artística del Paraguay, UPAP, Dale, Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio. Buenas noches, bienvenidos a Visión País, agradecemos su preferencia. Queremos hablar hoy de los desafíos de la implementación de la ley Hambre Cero. Por supuesto que probablemente no haya sido el mejor comienzo de la implementación de una ley tan importante para el sistema educativo nacional, por las denuncias. Y en las denuncias siempre es importante identificar quiénes son los responsables. El tema de la alimentación escolar para mí es una cuestión muy sensible porque cuando me cupo la oportunidad de ocupar un cargo importante dentro del Ministerio de Educación, 7 meses estuve en el cargo de viceministro de Educación para el Desarrollo Educativo. En aquella ocasión, siendo ministro sustituto, tuve que presentar una denuncia de carácter penal porque, según informes del Instituto Nacional de Tecnología y Normalización y según el informe técnico de la Dirección Nacional de Alimentación y Nutrición, se habían identificado coliformes fecales en varios almuerzos que se estaba distribuyendo en el distrito de Asunción. Y el informe decía que si los niños consumían esos alimentos, sobre todo aquellos que se encontraban con cierto grado de desnutrición, aquello podría representar serios riesgos para su salud. Por ello, me vi obligado como ministro sustituto a presentar la denuncia en la Fiscalía. Se desestimó finalmente la denuncia, pero ¿a qué voy y qué tiene que ver esta anécdota con el tema que hoy vamos a tratar? Tiene mucho que ver porque se debe garantizar precisamente una serie de condiciones en lo que hace al tema de la administración de lo que van a comer nuestros chicos en la escuela. Y que probablemente algunos son de responsabilidad directa de los organismos del Estado involucrados en la gestión, en la administración de la alimentación escolar, y otras tienen que ver con la responsabilidad de aquellos que obviamente, producen esos alimentos y lo distribuyen en las instituciones educativas. De hecho, estamos hablando de una corresponsabilidad, ¿no? Y precisamente la semana pasada hubo denuncias acerca de la calidad del alimento que estaban consumiendo nuestros chicos en las escuelas. Entonces, no solamente lo que tiene que ver con la calidad tenemos que cuidar, sino también en el contexto del debate durante su tratamiento en el Congreso Nacional, una de las preocupaciones tuvo que ver con la transparencia, porque se disponen de recursos financieros importantes, significativos, y como siempre he dicho, en Paraguay se ha instalado la cultura de la sospecha, todos sospechamos de todos, ¿no? Entonces la pregunta fue, bueno, cuidemos esos recursos financieros que se van a destinar a la alimentación escolar. Por tanto, podemos enumerar una serie de desafíos, lógicamente, que tienen que ver con esta figura tan importante. Eso por un lado. Por otro lado, dentro de la teoría crítica de la educación, se habla de unas condiciones que tiene que reunir el alumno para poder, formar parte de la experiencia de aprendizaje. Y generalmente estas condiciones no se tienen en cuenta, porque dentro de la cultura escolar, que es la cultura que rige el modo de pensar, los valores y los principios
que caracterizan justamente al ambiente escolar se parten de una serie de presupuestos como condición, ¿verdad? Y dentro de esa cultura escolar, el presupuesto o la condición es que todos los niños están bien alimentados, todos los niños no tienen problemas de aprendizaje, todos los niños están contenidos emocionalmente y así podemos, digamos, continuar con nuestra lista. Lo cierto y lo concreto es que hay una diferencia importante del grupo de alumnos que tengamos, por ejemplo, en una clase, que algunos tienen problemas de aprendizaje, otros no tienen problemas nutricionales, otros sí tienen serios problemas, porque probablemente cuando están en la clase están con un VAR-A retrasado, y lógicamente otros niños tienen problemas de carácter socioemocional. Por tanto, estos presupuestos de lo que parte el sistema educativo es erróneo. Hay que atender la individualidad, esa diversidad. Pero la cultura escolar no permite eso. Y si ustedes me dicen, pero Francisco, ¿por qué sos tan categórico? Les voy a mencionar solo un ejemplo como evidencia. ¿Por qué se sigue en el sistema educativo, en la evaluación, exigiendo a todos la misma cosa? Si respetáramos la individualidad. Esa es la mayor evidencia de que, digamos, creemos que todos los alumnos están en las mismas condiciones. Dicho esto, y atendiendo al tema que hoy le proponemos para analizar, que tiene que ver con la alimentación escolar es muy importante y es una de las condiciones, sin lugar a dudas, que puede contribuir a garantizar el aprendizaje de los estudiantes. Pero es una condición necesaria, no es una condición suficiente. Ojo, no porque los niños estén bien alimentados van a aprender. Hay otros factores que intervienen en el aprendizaje y eso es importante igualmente también atender. Lógico que hay que comenzar probablemente por lo biológico, como es la alimentación escolar. Y por eso dijimos un paso importante en términos de la finalidad que se propone la Ley Hambre Cero. Desde este programa habíamos dicho, nos parece interesante la propuesta del gobierno, pero hay una serie de desafíos. De eso queremos hoy justamente hablar. Nos acompañan hoy en piso y va a estar con nosotros también a través de una comunicación telefónica el ministro de Educación, el licenciado Luis Ramírez. Pero ahora paso a saludar a los que me acompañan hoy en piso. Está con nosotros el magíster Óscar Charotti, director ejecutivo de Juntos por la Educación. Muy buenas noches, Óscar. Buenas noches, Francisco. Un gusto siempre estar contigo. También nos acompaña la magíster Rebeca Chávez, directora de Investigación y Difusión del Ministerio de Desarrollo Social. Buenas noches, Rebeca. Buenas noches, doctor Francisco. Muy buenas noches, Óscar. Buenas noches a la teleaudiencia. Bien, le invitamos que nos acompañen. A la vuelta comenzamos el desarrollo de nuestro programa, el análisis. Comenzó la semana pasada la implementación de la Ley Hambre Cero, con algunas dificultades denunciadas por sindicatos de estudiantes, sindicatos docentes, grupos de padres. Bueno, ¿cómo subsanar esas dificultades apenas iniciada la implementación? De eso estaremos hablando y de los grandes desafíos que tiene justamente la implementación escolar. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. Porque el mundo legal es un entorno bastante complejo. ¿Cómo nace este proyecto de ley? Primero que nosotros estamos ante una verdadera epidemia de accidentes de tránsito y siniestro vial en nuestro país. Una verdadera generación
deliciados y mutilados que ni en tiempos de guerra ha producido nuestro país. Esa es hoy nuestra realidad. Con amplias gamas especializadas y abierto a diversas interpretaciones. Queremos darle respuesta a ese ciudadano que tiene este problema y no encuentra una respuesta de un Estado deficiente. El doctor Ricardo Saciain buscará la verdad en cada interrogante. Legalmente hablando. Domingo 21 horas. NPI nos conecta todo el tiempo. ¿Vas a dejar que te quede grande? Volvé a tu carrera. Convocatoria 2024. UPAP, dale. En NPI, de la mano de Estela Ruiz Díaz, hacemos el análisis político y económico de la actualidad. Si los Estados Unidos, más allá de sus intereses, toma este tipo de medidas, nosotros debemos de preguntarnos seriamente, ¿y qué pasó con el Ministerio Público? ¿Qué pasó con la investigación? Creo que esto viene a confirmar que ellos están en ese camino de seguir dilucidando, de seguir en este combate frontal a la corrupción y de buscar de alguna manera de la cooperación que tienen que fortalecer las instituciones paraguayas. En contexto, martes 19 horas, NPI nos conecta todo el tiempo. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. La implementación de la ley Hambre Cero y sus desafíos es el tema de análisis hoy en Visión País. Estamos en comunicación con el ministro de Educación y Ciencia, el licenciado Luis Ramírez. Buenas noches, ministro, y gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias a vos por darme la oportunidad de compartir con la audiencia este proyecto tan importante como Hambre Cero. Ministro, estuve comentando en la introducción del programa los desafíos justamente que implica la implementación de la alimentación escolar. Incluso comenté el caso cuando me cupo la oportunidad de estar en un cargo en el Ministerio de Educación, que nos vimos obligados a presentar una denuncia ante la identificación, según informe del INTN y de la Dirección Nacional de Alimentación y Nutrición, que se identificaron coliformes fecales en los almuerzos que se estaban precisamente proveyendo en varias escuelas del distrito de Asunción. Digo esto por la complejidad que implica justamente el tema de la alimentación escolar. Y la semana pasada que se inició, precisamente tuvimos denuncias de que algunos alimentos, no estaban en condiciones para ser consumidos. ¿Cómo ustedes evalúan esta primera semana de implementación de la ley Hambre Cero? Bueno, 2.600 escuelas empezaron el proyecto, 90 distritos que han sido adjudicados con esta primera etapa de Hambre Cero, y tuvimos en resumen, si podemos tomar todas las denuncias que hubo en el Ministerio de Desarrollo Social y en el MEC, nos llegamos a 10 denuncias, ¿verdad? En porcentaje, yo creo que está dentro de lo previsto, dentro de lo normal, dentro de lo esperado, ¿verdad? Ahora, si tenemos que hablar de lo que es, la verdad que ni uno sería querible, o no nos gustaría que no exista ninguna denuncia, ¿verdad? Porque, como bien decís vos, estamos hablando nada más y nada menos que de la alimentación de los niños, ¿verdad? Entonces, una denuncia es importante, pero si tenemos que tomar el concepto país, 2.600 escuelas se pusieron en marcha, también eso hay que decir. En los años anteriores comían 180.000 niños más o menos, a veces sí, a veces no, 30 días, 60 días, y hoy de un golpe, digamos, saltamos a casi 500.000 alumnos que están comiendo y que van a comer a partir de esta semana los 180 días de clase.
¿verdad? En adelante. Entonces creo que son hitos y pasos que vamos dando, que son muy sólidos, que son muy consistentes y que siempre, como todo proceso, y vos sabés muy bien, hay detalles que hay que ir ajustando, que hay que ir mejorando, que vamos a mejorar, porque la condición va a ir mejorando, ¿verdad? Entonces, sí creemos en un proyecto muy sinérgico, porque esto, por ejemplo, en muchas localidades, hoy las mamás se han capacitado, son cocineras profesionales, por decirlo de alguna manera, recibieron su título del SNPP, las microempresas empezaron a conectarse con las empresas que ganaron los concursos y le están proveyendo de productos. La agricultura campesina o la agricultura regional o el pequeño agricultor también está colocando sus productos. Es decir, estamos viendo en marcha proyectos que mucho escuchamos y hablamos, pero que hoy se están desarrollando. Ministro, ¿cómo harían este control para tratar de garantizar de que en ninguna institución se siga proveyendo alimentos que no estén en condiciones? El proyecto prevé 3 niveles de control. El primer nivel de control, la escuela, digamos. El director, ahí también entran los padres, los mismos alumnos que son los usuarios, en este caso de los protagonistas del servicio. El segundo nivel de control tiene que ver con la propia empresa que tiene su nutricionista, que es una persona que debe estar y con la que tiene que responder por la calidad de los alimentos. Y el tercer nivel de control es de la propia INAM, que también pone sus nutricionistas y que ante las denuncias se apersona en los lugares para poder ver. Y un cuarto nivel del Ministerio de Desarrollo Social que va y revisa todo el proceso, ¿verdad? ¿Por qué hacemos esto? Porque es importante que a veces hay denuncias, y te voy a contar una anécdota de una de las denuncias que recibimos, que sacaron fotos de frutas y verduras que estaban ya, digamos, pasadas, pero cuando fuimos a verificar, los alimentos no fueron confeccionados con esa verdura y esas verduras estaban en un lugar que era para la basura, que era para el desperdicio, ¿verdad? Entonces, eso solamente se consigue cruzando toda la información y entonces viendo que efectivamente le faltaba implementar los insumos para la cocina, faltaban basureros, faltaban roperos o estantes para poder colocar la comida, porque también le pedimos que los estantes no sean de madera, porque la madera tiene bicho y el bicho contamina los alimentos. En fin, está previsto realmente con nivel de detalle. Ahora, los controles son muy importantes y tenemos 4 niveles de control y de contraloría para que podamos llegar y ser eficaces. En relación con la construcción de comedores, ministro, que también fue noticia, que no estaba en condiciones la infraestructura y los chicos tuvieron que consumir los alimentos al aire libre y no tan cómodos. ¿Cómo están evaluando para tratar de garantizar que también esa condición, digamos, pueda cumplirse? Mira, muy importante esto que mencionás, porque quiero en primer lugar agradecer a los directores. Los directores han hecho un gran trabajo. Tenemos la mayoría de las escuelas a full, pero a una directora se le ocurrió que era mejor que los niños coman en el patio, con un criterio personal, particular, va en contra de todas las disposiciones, en contra de toda la reglamentación, en contra de todas las disposiciones que sacamos, que los niños deben comer en su sala de clase, como pasa en cualquier escuela del mundo. No todas las escuelas, vos sabés muy bien porque conociste en otros países, tienen el comedor. Hay escuelas gigantescas que tienen que comer en el aula. En Japón se come en el aula y forma parte del proceso de trabajo todo lo que tiene que ver con el cuidado, la limpieza, el orden, la higiene. Y eso forma parte de un proceso pedagógico muy importante, ¿verdad? Y eso tenemos que asimilar nosotros. Ahora, eso no quiere decir que no es ideal tener un comedor, pero muchas veces por el volumen de la escuela, el comedor no va a ser la solución. En el comedor van a poder entrar 80, 90 niños en una escuela que tienen que comer 500. ¿Cómo hacemos para que 500 niños puedan comer simultáneamente? Tenemos que usar las salas de clase, ¿verdad? Entonces, pero no es algo de Paraguay. En el mundo funciona así. La institución llamada escuela funciona así, ¿verdad? Entonces,
hay ciertas cosas que tenemos que ir viendo y conociendo también para poder después entender las lógicas pedagógicas que están detrás. Ministro, en relación con el tema de la transparencia, que fue un tema que durante el tratamiento del proyecto de ley Hambre Cero en el Congreso Nacional fue bastante discutido, y también durante la implementación de los primeros días de la alimentación escolar, nuevamente, digamos, se instaló como tema la transparencia porque no coincidían los datos del Registro Único de Estudiantes con la demanda real, con la cantidad de niños que necesitaban precisamente ser alimentados dentro de la planificación que se había hecho. Ya, ¿usted podría adelantarnos cómo se solucionaría eso para tratar de reflejar digamos, la demanda real que se tiene más allá de los datos que no son precisos? Sí, hay el margen de error y conocer muy bien el margen de error de mínimo, digamos, pero hay que ajustar porque el RUE se cierra recién el 31 de julio. Hasta el 31 de julio tenían tiempo las escuelas de mandar sus informes y la licitación se tuvo que hacer antes. Entonces la licitación se hizo con el RUE, por decirlo así, anterior o con un RUE no actualizado, lo que no quiere decir que no sea aproximado, pero ahí hay otras dificultades que nos encontramos y que estamos haciendo ya desde que llegamos, pedimos una auditoría al RUE y a la carga del RUE porque nos hemos encontrado en algunos lugares que justamente son los que denunciaron que cuando ellos cargaron el RUE, cargaron sin tener en cuenta los requisitos. Por ejemplo, cargan los alumnos sin número de cédula, cargan los alumnos sin ningún registro o partida de nacimiento. Entonces, en el sistema no existen, ¿verdad? Pero la escuela dice, yo cargué, pero al no ponerle el número de cédula, realmente no cargó, digamos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque eso no sabemos si realmente existen o no existen. Tiene que ir con el número de cédula. Y lo otro que pasó acá, que es muy particular y que también estamos mejorando porque tenemos ya la página, porque vamos a funcionar de una manera más virtual o inteligente desde el punto de vista tecnológico, es que para que los padres, o sea, para que su hijo coma, el padre tenía que firmar su aceptación. No es que porque está en el RUE come. Esa es una gran distinción y aprovecho también este medio para pedirle a los padres que completen aquello que todavía no lo hicieron, que completen la hoja si quieren que sus hijos coman en la escuela, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos niños que estando en el RUE sus padres no completaron la hoja. Entonces, realmente la empresa no se hace cargo porque no figuran con la autorización para comer. Todos esos datos que ocurrieron, estamos nosotros atendiendo a través de la generación de una plataforma más activa y que pueda ser cargada con mayor celeridad y cruzar siempre con el RUE porque es el dato oficial que tenemos de la presencia de los niños en las salas de clase, ¿verdad? Finalmente, ministro, ¿qué rol cumplen en este proceso tanto los directores de instituciones educativas, los docentes, como los padres de familia? Vale decir, ¿qué ustedes esperan de estos tres actores? Los directores son los responsables de recibir los alimentos terminados, elaborados. Ellos no son responsables de recibir, como decimos, la provista, ni de guardarlas. No son responsables. La empresa es responsable del almacenamiento, el cuidado, la recepción y la calidad de los alimentos. El director, a través de quien él delegue, o que puede ser él o pueden ser las maestras, son los encargados de velar por la calidad del alimento que se les sirve a los niños, el plato servido, ¿verdad? Y también la comunidad, hay directores que han delegado esta tarea en la asociación de padres o en una madre o en un padre que representa las veces la evaluación de ese director, ¿verdad? Entonces, ese es el esquema que nosotros tenemos con la comunidad educativa. Agradecido, ministro, por estas aclaraciones y por las informaciones proporcionadas respecto de la implementación de la alimentación escolar. Gracias.
gracias a vos, Francisco, por darme esta oportunidad de conversar de este proyecto tan importante para todos nuestros niños, para toda nuestra educación. Vos sabés que sin alimentos, sin comer, sin tener energía, se hace difícil que los chicos puedan aprender en ciertas horas, y esto también tiene un factor de retención, porque los alumnos, para poder estar en la escuela, también es importante que puedan comer, y entonces es una actividad que muy sinérgica y sobre todo muy efectiva para la educación paraguaya. Así que gracias por darme la oportunidad de compartir con tu audiencia. Ya, muchas gracias, muy amable. Licenciado Luis Ramírez, ministro de Educación y Ciencias, aclarándonos desde la perspectiva de su cartera de Estado respecto de las denuncias que han sido realizados, sobre todo en los medios de comunicación, en las redes sociales que circulaban, y también proporcionándonos algunas informaciones que tienen que ver con la implementación. Tenemos que ir a una brevísima pausa. A la vuelta ya vamos a hablar justamente del diseño de la implementación de la ley Hambre Cero, pero no solamente del diseño, sino de los desafíos que tiene obviamente esta implementación. Brevísima pausa. ¿Vas a dejar que te quede grande? Volvé a tu carrera. Convocatoria 2024. UPAP, dale. En NPI comprendemos la necesidad de conectarte con la fe. La gracia, el amor y la paz de Dios nuestro Padre, de Jesucristo el Señor, estén con todos ustedes. Te invitamos a iniciar el día recibiendo la palabra del Señor. Te amé con amor eterno. Ese es el amor de Dios sobre todos nosotros, sin discriminación. Misa diaria, en vivo, lunes a viernes, 6 horas. NPI nos conecta todo el tiempo. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. Los desafíos de la implementación de la ley Hambre Cero es el tema de análisis que hoy le proponemos. Y queremos contextualizar recurriendo a la ley número 7264/2004, que en su artículo 2, cuyo título es del Fondo Nacional de Alimentación Escolar, dice el artículo 2, créase el Fondo Nacional de Alimentación Escolar, en adelante denominado FONAE, como un patrimonio de afectación fiscal blindado, destinado exclusivamente al financiamiento de la alimentación escolar en Paraguay. Dice el artículo 3 de la misma ley del órgano de control justamente del CONAE, créase el Consejo Nacional de Alimentación Escolar, en adelante CONAE, como la instancia que se encargará de regular los controles administrativos y operativos del Fondo Nacional de Alimentación Escolar, FONAE, de rendición de cuentas y fiscalización en el manejo de los recursos asignados del Fondo Nacional de Alimentación Escolar, FONAE, para la alimentación escolar en Paraguay, dice justamente este artículo. Y continúa este artículo: el Consejo Nacional de Alimentación Escolar, CONAE, tendrá por objeto promover una gestión eficiente, eficaz y transparente de las políticas, programas y proyectos de la materia. El Consejo Nacional de Alimentación Escolar, CONAE, deberá asegurar que las decisiones que se tomen relativas al Fondo Nacional de Alimentación Escolar obedezcan estrictamente al logro de los objetivos de la presente ley. Termina diciendo el artículo 3. Conforme al diseño de la ley Hambre Cero, Rebeca, ¿qué es lo que está a cargo del Ministerio de Desarrollo Social y quiénes se encargan, digamos, del resto del territorio? En primer lugar, estamos hablando de la universalización de la alimentación escolar, vale decir,
a nivel de todo el territorio nacional. ¿Es así? Sí. Es así. ¿Cuáles están bajo la responsabilidad? ¿Qué territorios, sí, están bajo la responsabilidad del Ministerio de Desarrollo Social y del resto? ¿Qué organismos se encargan? Sí. Sí, efectivamente la ley justamente establece el principio de universalidad en la equidad, ¿verdad? Y ahí es importante señalar qué significa eso. Es universalización, alcanza a toda la población, en este caso la población estudiantil, pero considerando factores de diferencia, y en este caso nosotros tomamos los factores socioeconómicos para establecer a quiénes llegar con prioridad. Y en ese caso estamos tratando de cumplir este principio de universalidad en la equidad. La ley establece así como lo has indicado, un Consejo Nacional de Alimentación Escolar, cuya presidencia lo ejerce el Ministro de Desarrollo Social. Entonces, le asigna la rectoría de la alimentación escolar al Ministerio de Desarrollo Social en la persona del ministro. Entonces hay todo un trabajo de rectoría, esto significa de control, de fiscalización, de administración a nivel nacional en todos los departamentos del país. Ahora, cuando hablamos de la ejecución del programa de alimentación escolar, esto quiere decir la entrega del servicio de alimentación, ahí está distribuido en 6 entidades administradoras de contrato. ¿Cuáles serían? 16 entidades administradoras de contrato. 16, digo bien, sí. 15 gobernaciones y el MDS. Entonces son 16 entidades administradoras de contrato. En el caso del Ministerio de Desarrollo Social le corresponde administrar Asunción, Presidente Hayes y Central, el Departamento Central. Y esa es la diferencia en relación a las demás 15 gobernaciones que administran en su propio territorio la alimentación escolar. Ahora, conforme a los datos de los cuales se dispone, Óscar, estos 3 territorios, el Distrito de Asunción, el Departamento Central y el Departamento de Presidente Hayes, ¿cuánto por ciento, digamos, de la población se estaría contemplando? Digo, en términos de matrícula. De matrícula, sí. Ok. Bueno, a ver, primero es importante mencionar, según las declaraciones del presidente de la República, corríjanme si no es así, él refería de que el alcance era focalizar en escuelas de gestión oficial y subvencionadas. Él lo había mencionado en algún momento. Y que bueno, el desafío era llegar al 100% de todos los estudiantes de escuelas de gestión oficial y subvencionadas. En ese sentido, prácticamente el Departamento Central, Asunción, Central y Presidente Hayes, estamos hablando de que integra casi el 40%, el 36% de la matrícula a nivel nacional, ¿cierto? En particular el Departamento Central, así como el Presidente Hayes, con, digamos, condiciones bastante heterogéneas. Existe realmente contextos de mucha desigualdad, una importante incidencia de la pobreza y la pobreza extrema en estos 2 departamentos. Y digo esto, dado esto que mencionaba justamente la licenciada, del desafío del programa de universalizar en la equidad. O sea, se entiende que en gran medida lo que se pretende es priorizar en estas primeras etapas a los contextos de mayor vulnerabilidad. Y digo priorizar en las primeras etapas porque somos conscientes de que hoy en día no se cuentan todavía con todos los recursos para lograr un 100% de cobertura. Recursos financieros. De los recursos financieros. Cuando hablamos de cobertura hay que siempre recordar, para el análisis de la cobertura de un programa de alimentación escolar no solamente se tiene en cuenta la cantidad de estudiantes, estamos hablando prácticamente de 1.500.000 chicos en escuelas de gestión oficial y subvencionadas en los distintos niveles, sino que al momento de analizar la cobertura tenemos también que tener en cuenta la cantidad de días donde se van a garantizar efectivamente la alimentación escolar, y no solamente la cantidad de días, sino qué efectivamente vamos a garantizar, si desayuno, merienda y almuerzo, ¿verdad? Porque como bien mencionaba, y creo que el ministro mencionaba en algún momento, el programa de alimentación escolar previo
a la aprobación de la ley Hambre Cero, lograba un alcance en esos 3 componentes total de un 15% en lo que se refiere almuerzo, lo que se refiere desayuno o merienda, ¿verdad? Indistintamente, los que van a la mañana es desayuno, los que van a la tarde es merienda, y almuerzo escolar. O sea, el programa anterior alcanzaba una cobertura del 15%. O sea, del total de la matrícula... Del total de la matrícula, cubría... del total de días y del total de provisión en cuanto se refiere desayuno, merienda o almuerzo. En el caso de almuerzo era más reducido el alcance, no llegaba creo que ni siquiera al 15% de toda la población en total del calendario escolar. Y en el caso del desayuno y la merienda alcanzaba creo que un 26% según los distintos estudios y evaluaciones que existen. Y ahí estoy refiriendo al estudio de Gabriel Obando, de CADEP, Víctor Imas, de la FAO y del propio Ministerio de Economía, y que creo que en su momento fue ministra, la hoy jefa de gabinete, Lea Jiménez. El proyecto Ley Hambre Cero, directora, fue bastante pretencioso, por lo menos en el momento en que se estaba debatiendo en el Congreso Nacional, porque se hablaba de una universalización en el sentido de llegar absolutamente a todas las escuelas de gestión pública y subvencionada. Ante la limitación de los recursos financieros, habían decidido entonces interpretar la universalidad desde el criterio, digamos, de la equidad, en cuanto llegar primero a aquellos que más, digamos, lo necesitan, que se había aclarado. ¿A qué quiero ir? En relación con lo que planteaba justamente Oscar, ¿no? ¿Hubo algún estudio, algún diagnóstico de cuánto incide la alimentación escolar en el aprendizaje de los alumnos? Bueno, así como un estudio directamente relacionado a la incidencia, no podría darte el dato concreto, ¿verdad? Pero sí se hicieron los análisis en relación a gasto de bolsillo que podría implicar contar con ingresos que tengan que ver con cubrir la alimentación de los niños en las escuelas, ¿verdad? Entonces, definitivamente, este programa, además de incidir y de tener un impacto en, vamos a decir, la retención de los alumnos, las mejoras del aprendizaje, también va a tener un impacto en la reducción de los índices de pobreza en Paraguay en forma definitiva, porque no solamente es entregar alimento, el hecho de que la familia tenga esa reducción en el gasto de bolsillo significa que va a ahorrar para utilizar en otros menesteres. Y por otro lado, hay una dinamización de la economía al momento que estamos teniendo contratación de mano de obra local. Se está haciendo un fuerte esfuerzo interinstitucional para que la compra de la agricultura familiar campesina se respete al menos al 10%, así como establece la ley, y en un 5% como mínimo, como un piso de compra de las MIPYMES. Esto se espera que tenga como un efecto en la población, vamos a decir, más cercana a las comunidades y a las escuelas. Entonces, significativamente espera que haya un cambio en los índices de pobreza de aquí a 3 años, que es el efecto que estamos esperando, porque ustedes saben que las licitaciones que ahora se contrataron son por 3 años. Iniciamos este año efectivamente en 90 distritos más pobres del país, en este año 2024. Posteriormente, más o menos en septiembre, octubre, estaremos iniciando todo el trabajo de llamados a licitaciones para cubrir la totalidad de distritos para el 2025. Así es que no es que estamos solamente centrándonos y solamente se va a quedar la alimentación escolar en estos 90 distritos, sino que desde el año 2025 se espera la cobertura total de entidades públicas y subvencionadas, sobre todo desde el nivel inicial hasta el 9º grado.
y continuar con la prestación y previsión de alimentos para aquellos colegios de enseñanza media que históricamente han venido recibiendo la alimentación escolar. Ahora, decía en la introducción que hablar de la alimentación escolar tiene cierto nivel de complejidad en su implementación y este nivel de complejidad tiene distintas caracterizaciones, ¿verdad? Una de ellas es que incluso se denunciaba años anteriores que había una buena cantidad de platos que finalmente terminaban en el cesto, es decir, en el basurero, ¿verdad? Porque los niños no consumían por A o B motivo, porque aquí también la cuestión cultural es muy fuerte, ¿verdad? O sea, la cuestión cultural en el sentido, el paraguayo está acostumbrado a comer ¿qué? ¿No? La nutricionista puede sugerir un par de, de comidas con ciertos nutrientes, etcétera, etcétera, pero lo cierto y lo concreto es que a veces los chicos no están acostumbrados a comer eso. Y sencillamente cuando se les sirve, no comen, ¿no? Entonces termina esa comida en el basurero y se ha hecho denuncias. En esa perspectiva, Óscar, ¿hay estudios que demuestren cuánto incide la alimentación en el aprendizaje, digamos, de los alumnos en el caso concreto de Paraguay? Bueno, a ver, yo no conozco en detalle algún estudio específico que demuestre el nivel o grado de incidencia de la alimentación escolar en el aprendizaje de los chicos y menos con respecto al tema de retención de los estudiantes dentro del sistema educativo. Pero sí es importante mencionar, Francisco, las distintas evaluaciones estandarizadas. Llámese el SNEP, el Sistema Nacional, por su acrónimo, ¿verdad? El SNEP, Sistema Nacional de Evaluación de Aprendizaje en Paraguay, así como los estudios regionales de la UNESCO, donde Paraguay forma parte juntamente con otros 15, 16 países, asimismo como las evaluaciones PISA mundiales, dan cuenta con muchísima claridad y coinciden en que las condiciones socioeconómicas de las familias tienen realmente un peso mayoritario, en algunos casos de hasta el 80%, eso dice el SNEP en particular. PISA habla hasta el 70%, pero en nuestra evaluación nacional dice hasta el 80%, como factor asociado al aprendizaje en los estudiantes, ¿verdad? Teniendo en cuenta eso, y que en gran medida hoy en nuestro país el 40% de los estudiantes que asisten a las instituciones de gestión oficial son niños, niñas y adolescentes en condición de pobreza y pobreza extrema, y prácticamente la mitad de aquellos estudiantes que no asisten a las instituciones educativas no lo hacen por condiciones socioeconómicas, podemos claramente colegir de que estos programas de alimentación escolar son tremendamente importantes y actúan muchas veces, y en gran parte del mundo ya hay muchas evidencias con respecto, como un imán para atraer a los chicos a las instituciones educativas. Eso sin duda alguna. Permite realmente contribuir a mejorar la cobertura y el acceso de manera sustancial, pero ahí, como bien creo que decías en algún momento, es importante aprovechar esa condición en función de desarrollar una serie de políticas desde el punto de vista pedagógico para garantizar que los chicos aprendan y que efectivamente estos componentes terminen contribuyendo a que los estudiantes logren esa trayectoria educativa obligatoria o mínima. No olvidemos que la escuela fue diseñada en el siglo XVIII como una institución encargada de generar experiencias de aprendizaje. La escuela es un espacio donde los chicos van para aprender e interactuar con sus pares. Y surgía la escuela en el siglo XVIII con una finalidad principal, que era precisamente la socialización, es decir, el aprendizaje de un conjunto de pautas y de comportamiento social. La escuela se encargó en el siglo XVIII de preparar a los niños y niñas y adolescentes para que puedan desenvolverse en la sociedad.
¿Sí? Esto básicamente fue la finalidad. Luego se le fue atribuyendo otras responsabilidades a la escuela. ¿Qué quiero decir con esto? No convirtamos a la escuela en un comedor social. La alimentación escolar es un aspecto importante, pero no es lo más importante de la escuela. Lo más importante de la escuela es garantizar lo que el alumno debe aprender conforme se establece en la política curricular. Por eso, a la vuelta de la pausa, vamos a hablar de cuáles son los principales desafíos de la ley Hambre Cero. Brevísima pausa. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. En NPI, el equipo titular del mediodía, nos mantienen conectados a los deportes. Capitaneados por Marcelo Burgos. Olimpia por fin le ganó a Trinidense y por fin ganó en Encarnación. Hacemos juntos el análisis más preciso. Muy buena victoria del Ciclón 4-0 frente a Sportivo Luqueño. Entretiempo, lunes a viernes, 12 horas. NPI nos conecta todo el tiempo. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. Porque las noticias ocurren en todo el territorio nacional. Robert Figueredo y Diego Casal. Y escaso es ver a gente de por allí sin casco. ¿Cómo hizo la municipalidad? Elaboró un programa de acuerdo a lo que establece la ley de tránsito, el uso obligatorio. Nos conectan tierra adentro, con corresponsales en cada punto del país. Se percataron de que se trataba del lote de merienda escolar. Automáticamente ellos comunicaron a autoridades de la gobernación diciéndole que alguien está vendiendo las galletitas, la merienda escolar. Desde el interior, lunes a viernes, 5 horas. NPI nos conecta todo el tiempo. ¿Vas a dejar que te quede grande? Volvé a tu carrera. Convocatoria 2024. UPAP, dale. ¿Cuáles son los verdaderos desafíos de la implementación de la ley Hambre Cero, Rebeca? Ustedes como, digamos, el principal organismo rector, que es el Ministerio de Desarrollo Social. Sí, Francisco, realmente este programa significó todo el tiempo desafíos, porque inició con muchas críticas de la ciudadanía, de diferentes sectores de la población, y el propio diseño en su momento significó un gran desafío porque teníamos que incorporar todas esas críticas y demandas que tenía la población y los diferentes sectores. Así es que hoy el diseño que tiene el programa realmente recoge cada una de las críticas que se había hecho en su momento al proceso de elaboración y de cambio, de transformación del antiguo programa de alimentación escolar del Paraguay a este paso al programa Hambre Cero. Y entonces ese diseño en su planteamiento contiene esto que inicialmente decías cuando comenzábamos el programa y conversabas con el ministro. La calidad de los servicios es central y no es un tema menor porque mantener la calidad del servicio significa un control diario. No es como los otros programas que maneja el Ministerio de Desarrollo Social, que puede consistir en una transferencia monetaria y ese control puede ser mensual, bimestral. Entonces, esto significa controlar, acompañar diariamente, de mañana, de tarde,
de noche. Eso es bastante complejo por la diversidad de actores, la cantidad de instituciones públicas a las que se tiene que llegar y sobre todo implica mucha participación ciudadana, participación de toda la comunidad educativa, porque solamente va a ser posible el control de calidad si cada uno de los padres, las madres se comprometen, acompañan, si las ACES se comprometen y acompañan, si las directoras y los docentes también toman su compromiso, asumen su compromiso en este proceso y acompañan. El Ministerio de Desarrollo Social probablemente y Contraloría harán controles y acompañamientos aleatorios, pero es imposible llegar en esta etapa a 2.600 instituciones y posteriormente en todo el país. Así es que un gran desafío es la calidad, el control, el acompañamiento, la participación ciudadana y también esto que decíamos al inicio de la transparencia. Hoy todos los ciudadanos pueden encontrar en el portal del Ministerio de Desarrollo Social, en el portal Hambre Cero, todas las resoluciones que sacó el Consejo Nacional de Alimentación Escolar con cada una de las resoluciones relacionadas al presupuesto de todas las 16 entidades convocantes. Queda ya en manos de la ciudadanía hacer los análisis pertinentes, pero por lo menos la información está ahí, está el listado de instituciones a las que se llega y creo que ahí se irá construyendo en el camino este proceso de transparencia. Oscar, ¿cuáles serían los principales desafíos en la implementación de la ley Hambre Cero? Bueno, a ver, primero creo que es importante significar lo siguiente, un programa Hambre Cero, como solemos decir, Francisco, trae a colación, digamos, temas centrales que hacen al mejoramiento de la educación de nuestro país. Por un lado, el tema de la equidad, ¿verdad? Conscientes de que la desigualdad, la pobreza y la pobreza extrema realmente son limitantes muy importantes para poder garantizar el derecho a una educación de calidad, ¿verdad? El programa Hambre Cero también trae consigo el gran debate con respecto al tema de la gobernanza del sistema, del Estado, en función de garantizar lo que para nuestro país o cualquier país del mundo termina siendo un desafío tremendamente importante, que es el que garantizar que todos los niños tengan alimento en las escuelas a lo largo del calendario escolar. Entonces, el tema de la gobernanza trae consigo discusiones de descentralización, centralización, pero en este caso también logísticos que garanticen la oportunidad en la entrega, logísticos en función de garantizar que los criterios de priorización sean adecuados para llegar efectivamente a aquellos chicos que más necesitan, al menos en esta primera etapa. Condiciones también para garantizar la calidad y la inocuidad de aquellos alimentos que son fundamentales. Por otra parte, el tema de financiamiento, no olvidemos, este es uno de los programas más importantes, uno de los programas sociales más importantes del Estado paraguayo, que si bien, como decíamos anteriormente, tal vez hoy no cubra todavía el 100% de los requerimientos, la expectativa es que efectivamente vaya incrementándose en cuanto al alcance. Y por otra parte, esto que decía la directora, el tema de la transparencia, que en gran medida creo que un pilar central es el nivel o el grado de participación ciudadana que pueda darse en torno a este programa. Estamos hablando realmente de controlar la provisión diaria de alimentación y ahí es realmente fundamental poder integrar a la familia y la comunidad educativa en ese proceso, desarrollar herramientas, mecanismos para que la gente pueda saber y conocer efectivamente cuáles son las condiciones, los criterios de calidad con los cuales tienen que recibir y existan realmente mecanismos de denuncia, mecanismos de control e información. Y por último, el tema de rendición de cuentas. Estamos hablando, como decíamos y repito, uno de los programas más importantes de nuestro país. Prácticamente por los próximos 3 años esto representa inversiones de más de $1.000 millones para la política social y que realmente el Estado tiene la enorme obligación de garantizar, conforme dice la ley, las reglamentaciones, una serie de condiciones, plataformas, informaciones y mecanismos para que efectivamente la rendición de cuentas pueda ser lo suficientemente transparente.
Clarísimo. Muchísimas gracias, Magíster Rebeca Chávez, por estas informaciones y por las aclaraciones también respecto del inicio de la implementación de la ley Hambre Cero, cuya responsabilidad obviamente recae en el Ministerio de Desarrollo Social. Pues nada, muchas gracias a usted por la invitación al programa y llegar de este modo a toda la teleaudiencia. Muchísimas gracias también al Magíster Oscar Charotti, muy amable. Gracias, Francisco, por la invitación, un gusto siempre. Brevísima pausa, a la vuelta presentamos nuestra conclusión. ¿Vas a dejar que te quede grande? Volvé a tu carrera. Convocatoria 2024. UPAP, dale. En NPI tenés información extra a lo grande. El comandante Arturo Rubín y su equipo de comentaristas te conectan con toda la información del fútbol. Hay un interés de Corinthians por Alex Arce. Anda bien, anda bien. El mercado en Brasil está abierto, así que no extraño. Podría ser compañero de Ángel. Ángel Romero. Una liga como Brasil sin duda es un crecimiento importante para él, sumado a lo económico, lo competitivo que va a hacer allí Alex Arce. Sí, también por la selección, desde el punto de vista que fue convocado a la última Copa América. El extra de fútbol a lo grande, lunes a viernes a las 18 horas. NPI nos conecta todo el tiempo. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. Porque el mundo legal es un entorno bastante complejo. ¿Cómo nace este proyecto de ley? Primero que nosotros estamos ante una verdadera epidemia de accidentes de tránsito y siniestro vial en nuestro país. Una verdadera generación de lisiados y mutilados que ni en tiempos de guerra ha producido nuestro país. Esa es hoy nuestra realidad. Con amplias gamas especializadas y abierto a diversas interpretaciones. Queremos darle respuesta a ese ciudadano que tiene este problema y no encuentra una respuesta de un Estado deficiente. El doctor Ricardo Saciain buscará la verdad en cada interrogante. Legalmente hablando. Domingo 21 horas. NPI nos conecta todo el tiempo. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. Y finalmente se implementó la ley Hambre Cero. Enhorabuena, un programa que intentará responder a la inequidad y a la situación de pobreza en la que se encuentra el 40% de los alumnos de las instituciones públicas del país. No cabe la menor duda que la alimentación escolar es un factor que contribuye significativamente como condición necesaria para que el alumno pueda aprender. Pero quedan dos desafíos. El primer desafío de garantizar siempre la calidad de los alimentos que van a consumir nuestros niños, niñas y adolescentes. Y el segundo desafío que tiene que ver con la transparencia en el manejo de los recursos que financian este proyecto de alimentación escolar. Y para este último, la transparencia se va a requerir de un compromiso y de una participación activa, sobre todo de los padres de familia, de los docentes y de los directores de las instituciones educativas. También, por supuesto, en la calidad, pero sobre todo, fundamentalmente, en el tema de la transparencia de los fondos, porque son los que reciben la cantidad de platos, ¿no? Y por supuesto también esperamos de la clase política
transparencia en el uso de esos recursos. Agradecemos su preferencia, que todos tengan un buen inicio de semana. Buenas noches. Visión País es presentado por Universidad Politécnica y Artística del Paraguay, UPAP. Dale, Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio.